El cobro de multas por gastos comunes impagos genera controversia sobre si es legal o no que administradores y copropietarios de edificios y condominios cursen dicha infracción por retraso en el pago. De acuerdo a la Ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, en su artículo 4 establece que cada copropietario deberá contribuir en el pago de los gastos comunes ordinarios y extraordinarios correspondientes a los bienes de dominio común. Además, en la misma normativa, en su artículo 5, se menciona que cada propietario deberá pagar los gastos con periodicidad y en los plazos establecidos. Sin embargo, aquellos propietarios que se encuentren morosos en el pago de 3 o más cuotas continuas podrán ser sancionados con la suspensión del servicio eléctrico solo y cuando tanto el administrador del edificio y el comité de administración estén de acuerdo. Sin embargo, en caso que una multa no sea pagada, no se tipifica el corte de servicios básicos. Para conversar sobre esta materia y comprender sobre si es legal o no la suspensión de suministros básicos en propiedades, en esta edición de En Palabras Simples, conversamos con Isabel Margarita Zúñiga, jueza del primer Juzgado Civil de Santiago, para abordar la legalidad del cobro de multas en los gastos comunes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples. Como vimos en nuestro material introductorio, esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que nos convoca a todos, es decir, los gastos comunes que cada uno tiene que pagar en convivencia. Para eso nos encontramos también con Giselle. Sí, Javi, vamos a estar conversando con Isabel Margarita Zúñiga. Ella es jueza del primer Juzgado Civil de Santiago, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, gracias por invitarme al programa. Y bueno, para empezar, por favor, cuéntenos qué significan los gastos comunes. Mira, en general, lo que se puede decir es que hoy en día cada vez más la gente vive en comunidad, ¿cierto? Ustedes ven que la cantidad de edificios y la gente en general está cada vez más viviendo en comunidad, en edificios o en condominios. Entonces, para eso, la ley de copropiedad horizontal establece que las personas tienen unidades que son individuales. Yo tengo mi departamento, pero también comparto con el resto de los propietarios espacios que son comunes. ¿Cómo se financian esos espacios comunes? ¿Qué pasa con esos espacios comunes? Bueno, hay que pagar al conserje, pagar al administrador, pagar el uso de la piscina, pagar el uso de la sala de multiuso, pagar las instalaciones, la calefacción, pagar todo lo que significan los espacios comunes. Y por lo tanto, las personas tenemos que pagar. ¿Y qué es lo que tenemos que pagar? Gastos comunes. Esos gastos comunes pueden ser ordinarios, que son los que yo más o menos les digo, los gastos de administración, el personal, el aseo, la luminaria, lo que es fijo, todo, como tú dices, todo el mes. Pero también hay gastos que son extraordinarios, que por ejemplo, si tú quieres pintar la fachada o hacer un gasto que sea extraordinario, lo que normalmente todos los meses se hace, también es un gasto extraordinario. Pero la regla general es que estos gastos, digamos, comunes, hay que pagarlos prorrateados todos los meses, ¿ya? ¿Y cómo se pagan esos gastos comunes? Bueno, por ejemplo, si en mi comunidad, en mi edificio, yo vivo en un departamento de 70 metros cuadrados y hay un departamento que tiene 100 o 150 metros cuadrados, evidentemente que no podemos pagar lo mismo. Entonces tú pagas en proporción a los metros cuadrados que tienes, que cada propietario también tiene. Eso es como en general. Uno de los temas que han sido altamente comentados en el último tiempo es respecto a las multas incluidas al interior de los gastos comunes. ¿Qué significa esto y si se puede realizar esto? Mira, en general la jurisprudencia ha tenido ya varios pronunciamientos respecto del tema de las multas. Como bien ustedes dicen, lo ideal, lo que corresponde, es que todos los que vivimos en comunidad paguemos los gastos comunes, ¿cierto? Porque, como les digo, hay que financiar los espacios que vivimos entre todos. Pero ocurre que algunas personas no pagan estos gastos comunes y el comité de administración o el administrador cobra ciertas multas, ¿ya? Estas multas pueden tener diversas causas. Pueden ser, por ejemplo, porque tú te demoras en el pagar el gasto común, te aplican una multa. Porque tú tienes ruidos molestos. Como conversábamos antes de empezar el programa, que, no sé, pues hasta las 6 de la tarde por reglamento se dice que tú no puedes ocupar más taladro. Y a las 9 de la noche pones a ocupar taladro. Pones luces. O cuando hay personas que cuelguen, está prohibido que tú cuelgues ropa por las ventanas del departamento. Bueno, hay una serie de reglas o de disposiciones o de acuerdos que se hacen en la comunidad, en las asambleas y que están reflejadas en el reglamento, que todas las personas que queremos vivir en comunidad tenemos que respetar, ¿cierto? Bueno, cuando eso no es así, tú aplicas multa. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que a veces lo que ha ocurrido es que el comité de administración con el administrador
aplican, o sea, al aplicar la multa, cobran la multa dentro del gasto común. ¿Y cuál es la importancia de eso y qué es lo que ha ocurrido? La ley de copropiedad horizontal establece, faculta, en ciertos casos, cuando tú no pagas el gasto común durante 3 meses seguidos discontinuos durante un periodo, a que el administrador, con acuerdo del comité, corte la luz, ¿ya? Entonces, ¿qué ha ocurrido muchas veces? Que si tú incluyes la multa dentro del gasto común y no pagas la multa, lo que ha ocurrido es que también se entienda por alguna comité de administración o por el administrador también que tiene facultad para cortar la luz, ¿ya? Y eso ha ocurrido y eso ha sido motivo de pronunciamiento por parte de los tribunales de justicia, entendiendo que la multa, en definitiva, es una sanción. Y como sanción, en definitiva, no tiene la misma naturaleza del gasto común, que es una naturaleza funcional a la comunidad, en definitiva, que ayuda al buen funcionamiento y la administración de la comunidad. Entonces, eso es lo que ha ocurrido, que no puede entenderse lo mismo, y no es lo mismo, multa por ciertas cuestiones que están determinadas, porque esa naturaleza es una sanción, que el gasto común, ¿me entienden? Eso se traduce en la práctica a que en el detalle debe estar especificado el concepto de multa, el monto y la forma de pagar esa multa es la misma que el gasto común. No, o sea, tienes que pagarlo, eso sí, pero para cobrarla es distinto, porque tú el gasto común, y por la naturaleza, insisto, que tiene la naturaleza del gasto común, que tienes que financiar la comunidad, tú tienes mérito ejecutivo. Y la ley establece que el cobro del gasto común firmado por el administrador y con acuerdo del comité, cobro común que está en el reglamento, ese documento, que es un listado donde viene, por ejemplo, arriba, gasto común, tanto, multa, tanto, mi gasto por agua, luz, que vienen detallados, si tú no pagas eso y viene firmado por el administrador, tiene mérito ejecutivo este aviso de cobro, es un aviso de cobro que está detallado, y eso tiene mérito ejecutivo y tú lo puedes cobrar, ¿ya? Porque la ley dice que el gasto común tiene mérito ejecutivo, pero la ley no dice que la multa tenga mérito ejecutivo, por lo tanto, tú no puedes cobrarlo igual en el mismo procedimiento, ¿ya? Y lo que ocurre muchas veces es que en los juicios ejecutivos solamente se le da mérito ejecutivo a lo que es gasto común, porque, como te digo, tiene la naturaleza, como te explicaba, de título ejecutivo ese aviso de cobro, pero la multa no tiene esa naturaleza, ¿ya? Y así han habido pronunciamientos, por ejemplo, en la primera sala que dice, mire, usted, lo que es gasto común, sí tiene mérito ejecutivo y usted lo puede cobrar, pero no me puede incluir dentro de eso la multa. Y un fallo que tú también me comentaste también... un fallo en la octava sala, la Corte de Apelaciones de acá de Santiago. También pasó el caso de que esta persona pagó los gastos comunes, no pagó la multa y se le sancionó con la electricidad, al fin y al cabo. Bueno, eso también ocurre y eso también es interesante de determinarlo y distinguirlo, porque lo que la ley autoriza, la ley de copropiedad, lo que autoriza es, de alguna manera, es una excepción a la autotutela, porque la regla general es que la gente, cuando tiene algún problema jurídico, vaya a tribunales y lo resuelva, ¿cierto? La regla general es no ocupar la autotutela, por ejemplo, cortar la luz, cortar el agua, etcétera. Bueno, una excepción a la autotutela sería la posibilidad que establece la ley de cortar la luz, pero el corte de luz es solo y exclusivamente para los efectos cuando tú no pagas el gasto común y no en cualquier periodo. O sea, si yo dejo de pagar un mes, no me pueden cortar la luz inmediatamente. ¿Y la multa luz? No. ¿Solo la luz en ese caso? ¿También pueden ser otros servicios? No, es solo la luz. A ti no te pueden cortar el agua. Hubo un caso de un recurso de protección y un fallo bastante interesante de los últimos que ha sacado la tercera sala, que es de fines de agosto de este año, donde efectivamente ahí a un propietario se le cortó el agua, la luz, se le prohibió ocupar el estacionamiento y los espacios comunes, ¿ya? Y ahí la tercera sala, excluyendo lo que era la luz, porque la luz no se discute, digamos, porque está autorizado por ley, pero sí respecto a lo otro no está permitido porque escapa a lo que establece la ley y también ni siquiera, dijo, estaba establecido en el reglamento. Así que eso no está permitido. Magistrada, preguntarle respecto a si son los administradores quienes tienen la facultad de hacer estos cortes de luz, o debe haber una asamblea comunitaria respecto a esta materia. Mira, mira, por una cuestión práctica también no podría hacerse cada vez una asamblea de copropiedad, que ya es una vez al año y cuesta bastante de repente juntar a todos los propietarios para los efectos de mientras. Entonces, esto está determinado en el reglamento. En el reglamento de copropiedad se autoriza la facultad y se dice normalmente que el comité de administración autorizará, está el acuerdo, de cortar el suministro de la luz cuando hayan gastos comunes impagos, ¿ya? O morosos. Y entonces ya está establecido en el reglamento. Entonces, eso ya tiene la autorización
que digamos que está incluida la ley que autoriza en el reglamento y el comité de administración conjunta autoriza al administrador para proceder al corte. En el caso muy frecuente del tema de los ruidos molestos, ¿qué determina qué es un ruido molesto? ¿Eso también se establece en comunidad o ya hay algo más Mira, a un nivel más? Yo creo que aquí hay un estándar más o menos de sentido común en que todas las personas que vivimos en comunidad tenemos que darnos ciertas normas. Tenemos que darnos ciertas normas porque yo no puedo interrumpir el descanso del otro, la facultad de una persona de vivir en un ambiente en comunidad, y por lo tanto la misma ley establece ciertos requisitos de cómo tenemos que vivir en comunidad. Y el reglamento también establece, y se dan en el reglamento, por ejemplo, lo que yo te decía, mire, a cierta hora no se puede utilizar cierta maquinaria, el día domingo es un día de descanso. Entonces, el ruido molesto es cuando efectivamente tú estableces, mire, esta situación me está perturbando el descanso, me está molestando, y tú avisas al administrador, al conserje determinado, y se establece, se escucha, digamos, que hay esa posibilidad y se puede establecer una sanción. Magistrada, un poco para ir una multa, en definitiva. Un poco para ir finalizando, magistrada, en aspecto normativo, ¿qué dice la ley de copropiedad? En el aspecto normativo, bueno, la ley de copropiedad tiene toda la reglamentación respecto, primero, define a quiénes se aplica la ley de copropiedad. Qué sé yo, edificios, condominios, viviendas, bodegas, estacionamiento, que digamos que son unidades de propietarios, pero también que comparten espacios comunes. También la ley define qué es lo que es un gasto común, cuáles son los gastos ordinarios, cuáles son los gastos extraordinarios, qué pasa con el reglamento de copropiedad. Toda esta competencia la tiene en los juzgados de policía local en general, ¿ya? La reglamentación y todas las discusiones que se dan en el ámbito de una copropiedad se dan y se resuelven en el juzgado de policía local. Y lo que establece la ley, que le da la competencia a los juzgados civiles en ese ámbito, es justamente el cobro de los gastos comunes impagos o morosos, en que establece un título ejecutivo. Y como es título ejecutivo, entra por la vía de los juicios ejecutivos que tienen competencia los tribunales civiles, ¿ya? Y porque ha resuelto también, y de alguna manera ha entrado a la tercera sala a través de los recursos de protección, como es justamente porque se presentan recursos de protección cuando los administradores o el comité de administración, muchas veces no teniendo facultades para hacerlo, adoptan decisiones como de autotutela, como yo les explicaba, y cortan el agua y hacen restricciones que están fuera del ámbito legal. Bien. Así que bueno, es muy importante conocer el reglamento interno de los lugares donde uno vive, si vive en comunidad o en condominios, en edificios, y siempre es importante tener sentido común y respeto por los demás, ¿no? Claro, al final se vive en comunidad, hay que respetar a todas. Exactamente, en el fondo es cómo vivimos en comunidad, cómo nos respetamos, y en definitiva lo importante es, para no aplicar multas, porque eso es importante, porque en definitiva lo que estamos viendo es que la multa tiene una naturaleza sancionatoria, para que no se apliquen multas, bueno, respetemos el reglamento de comunidad, paguemos los gastos comunes, porque en definitiva es muchas veces la remuneración, el sueldo de las propias personas que trabajan en los edificios, y además porque permite que todos vivamos de mejor manera, que tengamos los espacios comunes para que todos nos sean útiles. Isabel Margarita Zúñiga, jueza del primer juzgado civil de Santiago. Muchas gracias, magistrada. De nada, muchas gracias a ustedes. Un tema altamente interesante y bueno, como siempre los dejamos invitados a todos ustedes a seguirnos en nuestras distintas redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, y a través de la página del Poder Judicial TV.cl. Hasta luego.